Mentira, voy a meter arriba, está prendido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a esperar unos minutitos para que el auditorio se complete. Doctor Johanny, buenas tardes. Buen día, doctor. Buenos días. Doctor Pico, muy buenas tardes, señores alumnos, muy buenas tardes. Doc, en 5 minutos ya puede empezar. Ya, perfecto. ¿Puedo compartir? Perfecto, Doc, ya puede. Ya, gracias.
Sí, muy buenas tardes entonces. Vamos a comenzar la clase de nutrición. Muy bien. La nutrición es una de las columnas importantes de la cirugía. Así como sabemos manejar una infección o prevenir la infección, en cirugía tenemos que tener en cuenta el estado de la nutrición del paciente. Los resultados positivos, beneficiosos para el paciente de una intervención quirúrgica están también determinadas por la nutrición. Es por eso que es importante tener en cuenta esta presentación. Aquí tenemos un reporte caso, un caso clínico de un paciente de 53 años, sin antecedentes previos de quirúrgicos, pero sí de epilepsia. Acude a la emergencia por una distensión abdominal, fiebre, que progresivamente el paciente empeora. Aparte de esto, presenta un cuadro respiratorio caracterizado además por artralgias, disnea, dificultad para respirar. Al examen físico, lo que llama la atención, que el paciente satura al 98% y una gran distensión abdominal. Ahí se puede apreciar en las imágenes que ven las imágenes radiológicas y tomográficas, ven la gran distensión intestinal y unas imágenes a nivel del tórax, ¿no? muy peculiares que seguramente ya le hacen familiar a ustedes. Estos pacientes que presentan este cuadro abdominal son pacientes que hemos tenido con una frecuencia en la pandemia. Abdómenes agudos en pacientes con la infección del SARS-CoV-2. Estos pacientes, gran parte del manejo, como han visto ustedes, era el monitoreo, pero también era importante mantenerlos adecuadamente nutridos en lo posible. Muy bien, un poquito de historia para comenzar con el tema, ¿no? Diremos o recordaremos a este médico, a Robert Ellman, que en el año de 1937, hace muchos años, siglo pasado, fue el primero en etiquetar el término de nutrición parenteral. ¿Refiriéndose a qué cosa? A usar una serie de soluciones ricas en glucosa, en proteínas y en grasas. Sin embargo, a ese momento había reacciones anafilácticas, sobre todo cuando se usaban las proteínas. También tenemos otro que recordar, ¿no? Arvid Breitling, que desarrolló la nutrición intravenosa a través de las venas periféricas, ¿no? Incluyendo lípidos. Posteriormente, desarrolló el acceso vascular central, sobre todo para usar, ¿no? Aminoácidos, emulsiones de grasas, y el paciente o los pacientes toleraban, ¿no? este nuevo abordaje, ¿no? Y también se tenía un mejor conocimiento de los efectos secundarios del catabolismo. El catabolismo, como vamos a ver, es una fase que se enfrenta al paciente sometido a estrés, ¿no? El paciente posoperado es una cirugía mayor, el paciente séptico, el paciente chocado, el paciente quemado. Todos los pacientes tienen algo en común, que es el estrés metabólico. Muy bien, yendo un poco a la historia también,
recordar a este señor Stanley Dubrick, un cirujano también de los años 60, comenzó con sus trabajos de nutrición endovenosa que proporcionaba a los pacientes con problemas de absorción digestiva. Con Stanley hemos tenido un repunte, una motivación a nivel mundial para tener como arma para el cirujano esta nutrición endovenosa. También paralelamente recordar a Daniel Smurr, que su aporte es muy importante en el conocimiento de los cambios metabólicos del paciente sometido a cirugía. También mucho hizo por la introducción de la nutrición parenteral en los hospitales. Bueno, hasta aquí la parte un poco de la historia, que es importante siempre recordar. Y tenemos que tener ahora el concepto de la malnutrición hospitalaria. En diferentes estudios a nivel mundial, a nivel nacional, se puede llegar a la conclusión que muchos de los pacientes que llegan a medicina, que llegan a cirugía, llegan con grados importantes de desnutrición. Tan importante que en una estadística reciente hecha en Perú, en el hospital Loaiza, en este hospital que ustedes conocen, más de la mitad, ¿no? Más de la mitad de los pacientes entraban con cierto grado de desnutrición, utilizando parámetros de laboratorio y parámetros antropométricos. Estos parámetros antropométricos, vamos a ver después, se relaciona a la medida de ciertas características del cuerpo humano. Entonces, como vemos, sí hay problemas, ¿no?, de inicio de nuestros pacientes que van llegando también a cirugía. La siguiente tarea que se nos presenta es evaluar qué tan desnutrido está el paciente. Para ello tenemos que tener varias pautas. Por ejemplo, identificar signos clínicos de ciertos déficits de algunos de los nutrientes, ¿no? Desde saber si es un problema de falta de vitaminas, falta de oligoelementos, y ya no puedes hablar de falta de ingesta de carbohidratos y de proteínas. Otro aspecto es conocer en nuestro paciente cuáles son los consumos de algunos fármacos. Algunos fármacos tienen la característica que pueden alterar la absorción de los nutrientes. Hay que conocer cuál es su actividad física, qué tipo de labor hace el paciente. ¿Es un obrero, es un estibador o es un oficinista? Entonces, cada uno va a depender de qué grado de actividad tiene para hacer un conocimiento de la evaluación del paciente. Hay que hacer estudios de laboratorio, hay que evaluar su estado catabólico. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos signos clínicos que deberíamos identificar en nuestros pacientes. Como ven ustedes, ya se pueden ver alteraciones en la consistencia, en la coloración y en las formas de las uñas, por ejemplo. O podemos ver cambios de color en la piel, como ven ustedes en este caso, una acanthonsis nigricans que se caracteriza pues por ciertas deficiencias por vitaminas. O en la parte ocular oftalmológica podemos encontrar la xeroftalmia, característica de la falta de vitamina A. Entonces, todo paciente que tenga algún grado tenemos que identificarlo para hacer la corrección antes de hacer la intervención quirúrgica. Ya decíamos que hay algunos medicamentos, como son las tetraciclinas y los ciprofloxacinos, que pueden alterar la absorción
de algún tipo de alimentos, sobre todo en este caso los lácteos. Hay que conocer, ¿no?, los hábitos de ingesta de alimentos de nuestros pacientes. ¿Comen con apetito? ¿O comen porque están obligados? ¿O qué alimentos prefieren o dejan de comer? Después tenemos que tener la evaluación de la actividad física. El paciente está en cama, tiene un grado de consumo de energía de 1.2, el paciente está semisentado 1.25, está deambulando 1.3. O ver la evaluación de la composición del paciente, ¿no? Es decir, lo que viene a ser las medidas de la talla por edad, el peso por talla, el índice de masa corporal por edad. O en el caso de los niños, el índice de perímetro cefálico. La evaluación también, hemos dicho que usamos la fórmula del IMS, que ustedes lo conocen bastante, que es el peso, la estatura por la estatura, es decir, estatura al cuadrado o talla al cuadrado. Y tenemos los diferentes cambios del IMS, ¿no? Acá tenemos el IMS ideal, normal, que va de 18.5 a 24.9. Más allá tenemos el sobrepeso, los diferentes grados de obesidad, hasta la obesidad mórbida, y hacia abajo tenemos el bajo peso, ¿no? Habitualmente nuestros pacientes deberían entrar en esta condición de IMC normal, pero muchas de las veces el paciente llega con bajo de peso, con un grado de obesidad. En el estudio de la bioquímica nutricional consideramos básico algunos de ellos, como son la glucosa, el colesterol, el LDL, el HDL, ¿por qué no también considerar una hemoglobina, que es un dato que podemos obtener muy fácilmente? Y acá tenemos, ¿no?, lo que viene a ser la evaluación de la reserva de proteínas viscerales. Para eso utilizamos la albúmina, la transferrina, la prealbúmina y la proteína transportadora del retinol. Y acá vemos los valores normales y pueden variar, ¿no?, de acuerdo al grado de severidad. Otra cosa que utilizamos es el recuento de los linfocitos para evaluar el componente inmunológico. Este recuento total de linfocitos viene a ser, o se aplica esta fórmula, que es el porcentaje de linfocitos por leucocitos sobre 100. El valor referencial de este índice debe ser más de 1800. Después también tenemos que evaluar el estado catabólico. Para eso para evaluar tenemos el balance del nitrógeno, que es la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado. Vamos a calcular el ingerido, que viene a ser las proteínas que recibe el paciente en la dieta, más las proteínas infundidas por vía parenteral, sobre 625, que es la constante para convertir las proteínas en nitrógeno. Y el cálculo del nitrógeno excretado viene a ser la urea de 24 horas en gramos más 4 sobre 0.85. Muy bien. Entonces, con todo esto podemos evaluar, como en pocas palabras, podemos pesar a nuestro paciente, tomarle la talla, tomarle las pruebas de bioquímica, tomarle las pruebas hematológicas. Podemos hacer nuestros índices que están ahí en las fórmulas y podemos tener una idea del grado o el estado de nutrición que tiene nuestro paciente. Muy bien. Pero hemos dicho que cuando un paciente sufre un accidente, sufre una quemadura grave, o sufre o es
programado para una cirugía mayor, el paciente va a estar o va a tener una respuesta metabólica. Si el cuerpo reacciona, ¿no? Como hemos visto en el COVID, ante la presencia de un elemento extraño, el cuerpo reacciona. Entonces cambia su estado metabólico y ese cambio metabólico va a significar, ¿no? Un proceso de, ¿no? de cambios a diferentes niveles. Y acá tenemos, ¿no? Un poco este concepto que ya se conocía muchos años antes, se dividía en tres momentos, en tres fases. La fase F, la fase de choque, ¿no? La fase flow o catabolismo, la fase flow, adaptación, que es el anabolismo. En la fase F, ¿no? Después de haberse producido la agresión, ¿no? Va a haber una disminución de la perfusión de los tejidos. Va a haber una disminución del metabolismo. Disminuye el volumen de oxígeno, baja la presión arterial, baja la temperatura. Esa es la primera fase de respuesta. Después viene la fase flow. En esta fase flow de catabolismo hay un aumento de los glucocorticoides, un aumento del glucagón, un aumento de las catecolaminas, una liberación de las citoquinas, se produce una producción de proteínas, hay un incremento de la pérdida o de excreción de nitrógenos, aumenta la velocidad metabólica, aumenta el consumo del oxígeno. Y también va a haber alteraciones en el empleo de los nutrientes. Terminada esta fase catabólica, viene la fase de adaptación. Entonces, en esta fase, la respuesta hormonal que estuvo acá presente en el catabólico va a disminuir progresivamente. Disminuye la respuesta hipermetabólica, hay un grado de recuperación, se restauran los niveles de proteínas corporales, las heridas tienden a curar. Y aquí podemos apreciar un poco cómo es que se presenta. Aquí está el estado ideal de salud, acá está el estado de muerte del paciente, ¿no? Acá estamos viendo esta línea y aquí se produjo el trauma, que puede ser una infección, una gran quemadura, un politraumatismo, que puede ser una cirugía mayor. Entonces, inmediatamente comienza la fase E. Después aparece la fase de flujo, que aún todavía es catabólica, y finalmente rebasa para pasar a una fase anabólica, ¿no? De recuperación. En este gráfico vamos a ver los efectos metabólicos y calóricos. Acá tenemos el porcentaje de consumo energético en reposo días después de la lesión. 10, 20, 30, 40, 50 días. Y acá vemos en color, en este recuadro de color gris, el intervalo normal. Entonces, miren, cuando un paciente sufre una quemadura mayor, una quemadura grave, sube rápidamente la curva para llegar a un nivel máximo de consumo calórico que llega aproximadamente a los 10 días. A partir de eso comienza a descender el consumo calórico del paciente. ¿Qué pasa en una peritonitis? De igual modo, llega hasta más o menos al 10º día, ¿no? Llega a un nivel un poco por debajo de un quemado y luego va a descender progresivamente. Igual pasa con el trauma esquelético. Miren, una cirugía programada, una cirugía mayor programada, miren, va a haber un pico más o menos aproximadamente cerca a los 10 días que se produce un consumo mayor de
de calorías y después viene a descender, ¿no? Hasta llegar al estado normal. ¿Qué pasa con el consumo de proteínas, es decir, el consumo de nitrógeno? Igual acá. Acá tenemos la excreción de nitrógeno, que significa el consumo de proteínas y aminoácidos, y acá está en el eje X los días. En el caso del gran quemado, un gran consumo de proteínas, que después desciende en forma dependiente. Otra condición patológica que tiene gran pérdida de nitrógeno son los traumatismos del aparato locomotor, seguido de las septicemias graves, de las infecciones. ¿Y por qué no? Miren, la cirugía programada. Si bien es cierto, no es tan abismal el consumo o la excreción de nitrógeno, pero sí, ¿no?, tiende un momento a haber un consumo casi a lo promedio y después comienza a descender. Muy bien. Otra condición es lo que ustedes pueden apreciar en las imágenes. Uno puede tener dos tipos de pacientes: el paciente con marasmo o el paciente con kwashiorkor. El paciente marasmático es el paciente que ven ustedes en la imagen de este lado. Es un paciente cuyo consumo de proteínas y su consumo de calorías es muy bajo. Por eso que pierde peso, se adelgaza, ¿no? En cambio, el paciente con kwashiorkor es un paciente que va a presentar algunas características, ¿no? Va a haber una disminución del peso, pero el paciente va a presentar edemas caracterizados por esta condición. Uy, gracias María. Ya, perfecto. Entonces, estas dos condiciones, tanto el kwashiorkor como ¿cómo se llama? El marasmo, vamos a encontrar en nuestros pacientes. Probablemente en un servicio de cirugía vamos a tener más pacientes con marasmo, sobre todo el paciente que tenga problemas de ingesta de alimentos o el paciente que tenga una neoplasia que no le hemos atendido en su momento. En cambio, el paciente kwashiorkor también podemos tener, es un paciente desnutrido, pero la característica de estos pacientes, sobre todo, es el edema que acompaña, ¿no? Porque ellos consumen un poco más de calorías, pero sus proteínas, o sea, el consumo proteico es bastante limitado. Muy bien, ya tenemos identificados los problemas. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar también a nuestro paciente? ¿Cómo vamos a reponerle las calorías a nuestro paciente? Entonces, para eso usamos esta fórmula, la fórmula de Harry Benedict. Hay varias fórmulas, no es la única que existe, pero nosotros por lo menos tenemos que conocer esta fórmula de Harry Benedict. La fórmula de Harry Benedict, ¿para qué sirve? ¿No? Nos sirve para saber el gasto energético basal, ¿no? Es decir, lo que el paciente requiere para mantenerse en un estado por lo menos adecuado, ¿no? Que funcional, normal, ¿no? Pero hay pacientes, ¿no?, que tienen factores de actividad diferentes, tienen factores de agresión diferentes. Entonces, ¿para qué me sirve? Para finalmente tener la fórmula del gasto energético total. Recuerden, el Harry Benedict me da el basal, ¿no? El basal. Y esa fórmula va a depender de la edad, del género, ¿no?, de la talla y el peso del paciente. Entonces, eso es para su requerimiento basal.
Pero los pacientes tienen otros factores que van a modificar la cantidad de calorías. Por ejemplo, el factor de actividad. En el factor de actividad tenemos, por ejemplo, considerar uno, el reposo. Si el paciente está en reposo, es decir, está en la cama, no se mueve para nada, le ponemos factor 1. Es decir, acá, lo que me salga acá, le multiplico por 1. Después, si el paciente se moviliza, pero está en cama, 1.2. Y si el paciente camina, es 1.3 como actividad. Bueno, habitualmente nuestros pacientes que vamos a aplicar la fórmula, casi todos están en cama. Bueno, estoy hablando del paciente que está un poquito de cuidado, que tenemos que conocer sus requerimientos de calóricos. En cuanto al factor de agresión, van a haber varios factores, ¿no? Puede haber infecciones, cirugía, trauma o es quemado. Los quemados, obviamente, ¿no? Muy probable que manejemos con este porcentaje. Pero habitualmente nuestro paciente quirúrgico tiene infección. Y si es grave, aquí el factor de agresión es 1.6, ¿no? ¿no? Tengo un paciente que fue sometido a cirugía. Si es cirugía mayor, es 1.2. Si el paciente tiene un trauma, ¿no? Fémur, fracturado, tibia, fracturada, etcétera, el factor es 1.35. Si el paciente tiene un TEC, no compromiso del cráneo, incrementa a 1.6. Vean ustedes, el TEC me consume más, inclusive, que una fractura del aparato locomotor. Es tan cerca el factor de agresión como que fuese una infección grave. En el caso de pacientes quemados, va a depender de la superficie, ¿no? Si el paciente tiene 40%, es 1.5. Y el 60% del cuerpo quemado es 1.9. Fíjense la diferencia, ¿no? De porcentajes, ¿no? Cómo tan alto es un paciente a 60% que requiere 1.9 como factor de agresión. Esta tablita, ¿no? Nos permite hacer un fluxograma de la evaluación. Comenzamos con la evaluación nutricional y si identificamos que el paciente tiene algún grado de disfunción, entonces, si el paciente tiene algún grado de disfunción digestiva, entonces digo, bueno, si tiene, entonces tengo que comenzar con, ¿no? Nutrición parenteral. Y si no hay disfunción, si no está alterado el tubo digestivo, tengo que comenzar con nutrición enteral. Entonces, tengo que evaluar si el paciente puede ingerir alimentos y si me puede ser suficiente la vía oral para mantener nutrido a mi paciente. Entonces, si no hay alteraciones mayores, es decir, no hay alteraciones de la vía oral, ¿no? Le voy a dar nutrición oral, ¿no? Le voy a dar preparados para que ingiera el paciente por la vía oral. Y ¿no? Puedo esperar, me da tiempo para esperar para que el paciente mejore y puedo prepararlo por lo menos en 10 días. Pero si el paciente no tiene una adecuada vía oral, una buena ingestión, no puede deglutir, ¿no? Entonces tengo que pensar en nutrición enteral. Si el paciente, calculo yo que va a requerir menos de 4 semanas, ¿no? Puedo colocar una zona nasogástrica o una zona nasoduodenal o una nasoyeyunal, ¿no? Entonces estas sondas, ¿no? Como su nombre dice, naso, ingresa por las fosas nasales y llega hasta el estómago. La nasoyeyunal ingresa por la nariz o las fosas nasales y lo dejamos a la altura de las primeras porciones de ayuno. Pero si yo tengo un paciente que creo que no va a ser suficiente 4 semanas, puede ser mucho más de 4 semanas, entonces tengo que hacerle una gastrostomía, es decir, colocarle un catéter en el estómago a través de un procedimiento invasivo. Igual
colocarle un catéter en el yeyuno o la yeyunostomía. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el paciente no puede utilizar nutrición enteral? Entonces, tengo que usar la nutrición parenteral. Entonces, estos pacientes con nutrición parenteral, ¿no? Son pacientes que requieren el apoyo de la nutrición por más de 2 semanas, de 1 a 2 semanas. Y la osmolaridad, ¿no? Dependerá, pues, si voy a usar la vía central o la vía periférica, como vamos después, tiene que tener la consideración de esa cantidad de osmolaridad que es bastante, muy importante para no dañar las venas periféricas. Entonces, si yo voy a requerir de soluciones hiperosmolares, más de 850 milosmoles por litro, entonces voy a utilizar la nutrición parenteral central, ¿no? La vía central, catéter de vía central. Pero si veo que el paciente no va a requerir, digamos, una osmolaridad tan alta, entonces puedo usar las venas periféricas y esto se llama nutrición parenteral periférica. Muy bien. Muy bien. Si yo tengo un paciente, como vemos aquí en la foto, es un paciente que está despierto, se puede sentar con la ayuda del familiar o del técnico, ¿no? Le podemos dar la vía oral. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de dietas, ¿no? Podemos comenzar con una dieta líquida restringida después de una cirugía. Después podemos pasar a líquida amplia, dieta blanda o dieta completa, dependiendo de la cantidad y la consistencia de los sólidos. También puede haber fórmulas o dietas hipercalóricas que tengan muchas calorías, hiperproteicas con mucha cantidad de proteínas, o puedo usar que son aquellas que tengan poco sodio para aquellos pacientes con insuficiencia renal o pacientes hipertensos, ¿no? Puede ser con residuos o sin residuos. También puede ser dietas especiales para diabéticos o para pacientes con insuficiencia renal crónica. Muy bien. Entonces, acá tenemos algunos criterios para decir, este paciente está malnutrido. Cuando un paciente tiene un IMC igual o menor a 18.5, o cuando el paciente pierde un peso en forma involuntaria por más del 10% en los últimos 3 a 6 meses. Aquí también tenemos otros criterios, ¿no? La diferencia en un caso va a ser el tiempo de evolución de estos criterios. Entonces, como alternativa, ¿no? Tenemos, ¿no? Cuando ya el paciente no le permite usar la vía oral, ¿no? Por algunas condiciones, como vamos a ver, entonces tenemos que utilizar la nutrición enteral. Como ven ustedes, en el mercado hay una serie de productos, ¿no? Y equipos aditivos que nos pueden permitir el uso de la nutrición enteral. Algunas indicaciones de nutrición enteral. Por ejemplo, cuando el paciente no tiene la deglución alterada. Por ejemplo, cuando hay un trauma cráneo cervical, cuando hay tumores de cabeza y de cuello, en algunos casos de cirugía del tubo digestivo, pacientes con radioterapia o quimioterapia, o pacientes con hiperemesis gravídica. Otra viene a ser las alteraciones, ¿no? De neuromotoras de la deglución, como el paciente con ACV, tumores cerebrales, pacientes con secuelas craneoencefálicas, alteraciones de la conciencia, enfermedades neurológicas degenerativas. También puede haber alteraciones digestivas y de absorción. ¿Cuándo? En síndrome de mala absorción, en pancreatitis aguda, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, las enteritis radiactivas, las fístulas intestinales, el síndrome de intestino corto. También puede ser porque el paciente necesita apoyo nutricional en ciertas condiciones. Por ejemplo, el paciente séptico, el paciente quemado, el paciente politraumatizado,
El paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, algunos casos extremos de VIH, algunos pacientes con cáncer. Bueno, y también hay algunas condiciones psiquiátricas que el paciente no quiere comer y hay que apoyarlo. Bueno, contraindicaciones de la nutrición enteral, que haya obstrucción intestinal total, perforaciones intestinales, ilio severo, vómitos incoercibles, hemorragia digestiva alta, fístulas entéricas de débito alto, pacientes que tienen diarreas graves. ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar? Por ejemplo, tenemos no invasivas, ¿no? A través de las fosas nasales o también la cavidad oral. Son las nasogástricas o las orogástricas, ¿no? Las nasoduodenales, las nasoyeyunales. Y las invasivas es aquella técnica que utilizamos a través de incisiones, cortes, con el apoyo endoscópico o radiológico o laparoscópico para colocar un catéter que atraviese la pared del paciente, la pared abdominal del paciente, y llegue hacia el estómago, lo que viene a ser la gastrostomía o la yeyunostomía, ¿no? Entonces, estas técnicas invasivas pueden ser por vía endoscópica, quirúrgica o radiológica. ¿Cómo seleccionamos la vía de acceso? Va a depender de varios factores. Por ejemplo, cuánto tiempo vamos a utilizar el soporte nutricional, cómo está funcionando o no funcionando, o adecuadamente o inadecuadamente está funcionando el tubo digestivo, cuál es el estado clínico del paciente. El paciente tiene riesgo de aspirarse porque está echado, está en coma, es otro factor que tenemos que considerar la vía de acceso. Y acá tenemos, ¿no?, los diferentes vías para apoyo de nutrición enteral. Miren, la zona nasogástrica, como su nombre, llega hasta el estómago. La zona nasoyeyunal atraviesa el píloro, llega al duodeno y pasa al yeyuno. La nasoduodenal llegará pues hasta el duodeno. Después tenemos las invasivas, como en este caso colocar un tubo, ¿no?, un tubo de gastrostomía, o colocar un tubo de yeyunostomía. Atravesamos la pared, dejamos ahí, ¿no? Hacemos una intervención por cirugía, puede ser por vía endoscópica, con apoyo endoscópico, con apoyo radiológico también puede ser. Pero también tenemos otra forma de alimentar que solamente avanzaremos diciendo, que es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral puede ser central, cuando ingresamos a través de la subclavia o de la yugular interna, o puede ser periférica, cuando el catéter lo introducimos por la mediana basílica o la basílica y llega a través de ella hasta la aurícula derecha a través de la vena cava superior. ¿No? Esto es lo que decíamos, ¿no? La nutrición enteral con sonda puede ser nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal. Puede ser quirúrgica o invasiva a través de gastrostomía o yeyunostomía. Si yo voy a usar una sonda por menos de 2 semanas, pueden ser los métodos más sencillos, pero si voy a tener que usar por más tiempo, se prefiere una gastrostomía o una enterostomía, en este caso la yeyunostomía. ¿No? Entonces, no olvidar que hay riesgo de aspiración, que eso va a depender si hay cirugía gástrica o el estómago está con gastroparesia. Si no hay riesgo, puedo utilizar el estómago, que puede ser por bolos o por forma continua, pero si hay compromiso, hay gastroparesia, mejor colocar el catéter o la sonda, perdón, pasando el píloro, es decir,
en el post pilórico. En la nutrición enteral, actualmente tenemos una serie de nutrientes fabricados y diseñados para diferentes condiciones. Bueno, acá vemos las fórmulas también llamadas poliméricas, ¿no? Como ven ustedes, estos productos son formados por macromoléculas, grandes moléculas, ¿no? Formadas por polisacáridos, ¿no? Proteínas, ¿no? Y habitualmente son líquidos isotónicos o ligeramente hipertónicos. Los carbohidratos que utiliza viene a ser la dextrinomaltosa y el almidón, que proporcionan más o menos un 50% de total de calorías. También se utiliza grasas, ¿no? Sobre todo los triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media. Estos polímeros a su vez pueden dividirse en normoproteicos y normocalóricos. Pueden ser también normoproteicos hipercalóricos o pueden ser polímeros hiperproteicos, ¿no? La diferencia va a ser en la proporción de proteínas que tiene cada uno de ellos. Bueno, también tenemos las fórmulas oligoméricas, ¿no? Estas fórmulas oligoméricas se caracterizan porque se usan péptidos, si precursores de las proteínas, de 2 a 6 aminoácidos, son bastante pequeños. Pueden usarse la lactoalbúmina, proteínas séricas y de soya. Pueden ser normoproteicas o hiperproteicas. Tiene una osmolaridad mayor de 333 miliosmoles por litro. Y después tenemos las fórmulas elementales, ¿no? Que llevan aminoácidos como fuente proteica, tienen un contenido mayor de carbohidratos y tiene a su vez triglicéridos de cadena media y larga y son de alta osmolaridad. Bueno, están indicadas, ¿no? Acá vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en pancreatitis aguda severa se recomienda dar fórmula elemental o fórmulas poliméricas. En los pacientes con síndrome de intestino corto, pero con intestino delgado intacto, se pueden usar fórmulas ricas en carbohidratos complejos y bajas en grasas. No se olviden que el síndrome de intestino corto es aquel paciente que de los 7 metros que tenía de intestino delgado, solo le queda 200 centímetros. En algunas enfermedades inflamatorias se recomienda usar fórmulas poliméricas, así como en las fístulas intestinales, en pacientes con estrés metabólico y grandes quemados. Acá también tenemos que saber qué complicaciones puede dar la nutrición enteral. Hay complicaciones mecánicas, como son las lesiones o erosiones nasales y faringias, producto de haberle colocado una sonda de grueso calibre o que sea muy rígida. También tenemos la irritación de la piel, de los ostomas, es decir, donde estaba la gastrostomía o la yeyunostomía. Entonces, se va a producir una irritación, una dermatitis por el contacto de las sustancias que salen o que pueden contaminar la zona de la piel donde está saliendo el catéter. Puede haber aspiración. El paciente, si es que no utilizamos, ¿no?, una técnica adecuada de colocación o de pasarle el contenido líquido, ¿no?, a través de la sonda, para evitar la aspiración del contenido del tubo digestivo a las vías aéreas, tenemos que tener el paciente sentado más o menos con 30 grados, ¿no? Y pasarlo en forma lenta, ¿no? No rápida, para evitar que el paciente pueda aspirarse. También la sonda se puede obstruir, claro que sí, sobre todo cuando son diámetros pequeños o cuando no hacemos la limpieza adecuada después de haberle pasado los alimentos al paciente. Hay complicaciones infecciosas, como vienen a ser la sinusitis, la otitis media, por ejemplo, por la presencia
de un cuerpo extraño cerca de ellas que viene a ser la sonda. Puede haber infección del ostoma, ¿no? De la gastrostomía, del gastroma o del iunostoma. ¿Por qué? Porque el tubo al pasar por ahí puede producir infección, ¿no? De la sonda de la pared. Puede haber neumonía cuando el paciente se aspira, por ejemplo. También tenemos complicaciones, ¿no? De tipo digestivas como las náuseas y vómitos, sobre todo cuando la dieta es hiperosmolar. Puede haber distensión abdominal, puede haber retraso en el vacío gástrico cuando se presenta, por ejemplo, un paciente diabético o un paciente que ha sufrido una cirugía del estómago. El estreñimiento es otra causa que puede acompañar el uso de la nutrición enteral, así como también las diarreas, ¿no? Son dos condiciones que se pueden presentar en nuestros pacientes. Hay complicaciones también de tipo hidroelectrolítico, como son que el paciente nos pueda hacer una hipopotasemia, hipofosfatemia o una hipomagnesemia, ¿no? Lo que se conoce como síndrome de realimentación, que vamos a ver después. También hay intolerancia a los carbohidratos. Podemos sobrehidratar también indebidamente o no nos hemos dado cuenta. Puede haber hiponatremia, también puede haber deshidratación cuando no reponemos adecuadamente el volumen. Puede haber déficit de algunos oligoelementos que muchas veces, a veces no los tomamos en cuenta. Muy bien. Entonces, estas son las complicaciones que se pueden presentar en la nutrición enteral. También tenemos contraindicaciones, por ejemplo, para el uso de las gastrostomías. Hay contradicciones absolutas y relativas. ¿Cuándo debo evitar hacer una gastrostomía? Por ejemplo, cuando tengo claro que el paciente no va a sobrevivir más de 6 semanas. Cuando hay alteraciones de la coagulación. Cuando el paciente está en una sepsis grave. Cuando hay insuficiencia cardíaca o respiratoria. También cuando el paciente está con ascitis. Cuando está con el paciente con una peritonitis. Cuando hay procesos inflamatorios o tumores cerca del trayecto. O cuando el paciente tiene una estenosis esofágica que no me permite colocar la sonda nasogástrico o nasoyeyunal. La imposibilidad de la transiluminación, que es un método para evaluar el adecuado pasaje del tubo. Puede haber contagios relativas, como el paciente ha sido sometido a cirugía, pacientes con obesidad mórbida, pacientes con fístulas intestinales, hipertensión portal. Muy bien, lo que decíamos, ¿qué cosa es el síndrome de realimentación? El síndrome de realimentación es cuando nosotros a un paciente desnutrido queremos reponerle rápidamente las calorías y las proteínas. Entonces se presenta un síndrome de realimentación. Y ahí ven algunas características que podrían indicar riesgo del paciente. ¿No? Cuando hay una pérdida no voluntaria más del 15% en los últimos 13 meses, cuando hay una ingesta escasa o nula en los últimos 10 días, y hay niveles bajos de potasio, fósforo o magnesio. O el paciente sea uso y abuso de drogas o alcohol. ¿Cómo vamos a prevenir este síndrome de realimentación? Primero, mantenerlo con una buena hidratación. Determinar los niveles de fósforo, potasio y magnesio. Comenzar la realimentación no con el 100% de sus necesidades, sino comenzar del 25 a 50% de forma progresiva. No olvidarse de dar tiamina, fósforo, potasio, magnesio y zinc. No dar fórmulas hiperosmolares. Y progresar en forma paulatina 24 o 48 horas hasta completar en 7 días. Hacer un control diario o cada 2 días del potasio, fósforo, magnesio, zinc y calcio. ¿Qué complicaciones tienen las gastrostomías? Hay irritación de piel,
puede obstruirse el tubo de gastrostomía, infecciones, evisceración, prolapsus, broncoaspiración, diarreas, fístulas enteroentéricas, fuga de contenido gástrico. ¿Qué complicaciones tiene la ionostomía? Pues suceder que el catéter se salga porque es un catéter delgado, se puede obstruir, puede haber fuga intraperitoneal del contenido, puede haber hernias internas, puede haber obstrucción intestinal, puede haber abscesos subcutáneos, puede haber neumatosis intestinal, que es la presencia de aire en la pared de la luz, pero en la pared del intestino delgado, sobre todo el yeyuno. Puede haber isquemia y necrosis, puede haber perforación del intestino. Estas son las complicaciones de la yeyonostomía. También hay complicaciones médicas como son los vómitos, el reflujo gástrico, la distensión abdominal, el eritema de la piel y los cólicos. Muy bien. Vamos a conversar sobre la nutrición parenteral, ¿no? Que es que tiene indicaciones, así como tiene buenas utilidades, pero también tiene ciertos riesgos que tenemos que considerar. Entonces, todo paciente que no tenga la vía digestiva permeable o funcional, debemos darle nutrición parenteral. Es decir, nutrirlo a través de las venas, dándole calorías, dándole proteínas. Muy bien. Entonces, estos pacientes, ¿no?, van a presentar, ¿no?, alteraciones nutricionales de vitaminas, alteración de la motilidad intestinal. Es decir, todo paciente que ustedes indican nutrición parenteral puede ser lo más bueno, lo mejor, pero también tiene sus riesgos, ¿no?, como son las alteraciones nutricionales, alteraciones vitamínicas, ¿no?, sobre todo cuando no le estamos dando lo que está debido adecuadamente programado. Va a provocar alteración en la motilidad intestinal, va a producir la atrofia del enterocito de la célula tanto del colon como del intestino delgado, provocando la atrofia. ¿Por qué? Porque no está usando el paciente, está usando la vía parenteral. También va a producirse un efecto importante que es la translocación bacteriana, es decir, la bacteria que vive normalmente en la luz intestinal atraviesa la pared del intestino para ir a otro sitio donde no debería estar, provocando, ¿no?, los cuadros sépticos. Va a haber elevado riesgo de hemorragia digestiva, ¿no?, debido a que no está usándose el tubo digestivo. Va a haber sobrecrecimiento bacteriano, otra condición que aumenta el riesgo de sepsis. Va a haber distensión abdominal, ¿no?, producto de que no se está utilizando. Entonces se altera la motilidad, se altera el crecimiento bacteriano y va produciendo distensión abdominal. En cuanto a las indicaciones de la nutrición parenteral, cuando no hay tubo digestivo gastrointestinal funcional, o sabemos que el paciente no va a utilizar la vía oral por más de 5 días, cuando hacemos una resección masiva de intestino, lo que hemos dicho, intestino corto, cuando el paciente tenga un ilio paralítico prolongado, obstrucción intestinal también, o también se puede utilizar en algunos casos como pacientes con trauma abdominal, trauma de cabeza y cuello, hay mala absorción intestinal o intolerancia a la alimentación enteral. También se está indicado en algunos casos de que el paciente requiera quimioterapia, radioterapia o trasplante de médula ósea. La nutrición parenteral puede ser periférica o puede ser total. La periférica se llama así porque podemos utilizar las venas periféricas del paciente. Para eso requerimos que la concentración de la solución que vamos a usar sea menos de 700 de 700 a 800 milimoles por litro. Es decir, menos de esto sería ideal para evitar la esclerosis de las venas periféricas. Puede ser nutrición parenteral total, ¿no? Habitualmente usa todos los componentes
carbohidratos, lípidos y proteínas. Y obviamente la concentración de las mareas es más de 800 milimoles por litro. Podemos tener una nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? Se coloca todo lo requerido al paciente y el paciente en su casa recibe la nutrición parenteral. Puede ser 2 en 1 cuando se mezcla proteínas en una sola bolsa con los carbohidratos, en este caso la glucosa. O puede ser 3 en 1 cuando además se usa lípidos, carbohidratos y proteínas. La nutrición parenteral puede ser perioperatoria y postoperatoria. Perioperatoria antes de la cirugía, puede ser inclusive, se suspende solamente el día de la cirugía y después se retoma, ¿no? O postoperatoria, después de la cirugía, recién se comienza con la nutrición parenteral. La nutrición periférica, ¿no? Hemos dicho que tiene que ser con soluciones no tan mayor de 800 milimoles y se utiliza las venas periféricas para llegar a la aurícula derecha. En la nutrición parenteral, ¿no? Central, ¿no? O total, se puede usar la vena subclavia, se puede usar la vena yugular interna. Ventajas, ¿no? El uso de la vena subclavia aparentemente anatómicamente es muy sencillo. Hay reparos anatómicos interesantes, como tomar referencia al tercio medio del borde inferior de la clavícula y dirigirla hacia la región media, ligeramente algo más interna, y se va a ubicar a la vena subclavia. Ahora casi todos no fallan porque se puede utilizar la ecografía que permite guiar adecuadamente la ubicación de la subclavia para colocar el catéter. No interfiere con la vía aérea, ¿no? A diferencia de la yugular interna que se colocaría acá, entonces el paciente tendría alguna dificultad porque está sobre el cuello. En cambio, la subclavia es una zona protegida y casi no tiene mucho movimiento en relación o comparando con el cuello. Otra ventaja, las curaciones son más fáciles, más cómodas para el paciente y tiene menor tasa de infección que la yugular interna, ¿no? Es un dato importante porque es mejor usar la subclavia. ¿En qué casos tenemos que tener cuidados? Por ejemplo, cuando el paciente tenga una coagulopatía, entonces probablemente hay que tener mucho cuidado para evitar los hematomas o el sangrado incontrolable. Puede producir también hay riesgo de producir neumotórax, ¿no? Cuando inadvertidamente atravieso un plano más profundo y voy a coger la cúpula pleural, ¿no? Entonces es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Puede haber punción arterial, es decir, cuando en vez de quedarnos en la vena, atravesamos la vena y nos vamos hasta la arteria subclavia. La yugular interna es otra vena que se utiliza para la nutrición parenteral total, ¿no? Ventajas: fácil de comprimir cuando sangra, más fácil que la subclavia en ese caso. La subclavia no es difícil de comprimirla porque está protegida por la clavícula. Es fácil de acceso y localización. Corto trayecto para la vena cava superior, ¿no? Y menos riesgo de neumotoras. ¿Cuáles son los inconvenientes cuando usa la vena yugular interna? Primero, que el paciente está más incómodo, difícil de colocar los apósitos porque se van a caer, son incómodos. Hay riesgo de lesionar o punzar la carótida primitiva. Es más difícil de abordar en el paciente obeso o el paciente con traqueotomía.
y fácilmente se puede contaminar y se puede infectar. Hay otro concepto que es la nutrición parenteral total de larga duración, ¿no? Para estos casos, para evitar que el paciente se contamine, se infecte su catéter, porque va a requerir a veces meses, quizás, ¿no? Entonces se usa la tunelización, ¿no? El catéter venoso central tunelizado utilizando este catéter de Hickman. Esto quiere decir que no coloco directamente con la aguja ni con la jeringa, sino primero hago una disección formando un túnel para después colocar o pulsar en este caso la subclavia. También tenemos el catéter venoso central, pero con reservorio subcutáneo. Entonces, este método, como ustedes, utiliza un reservorio con una aguja que se va a implantar en esta zona, ¿no? La ventaja que este catéter con este reservorio puede el paciente sobrevivir varios meses, inclusive un año. Muy bien. Entonces, finalmente, la nutrición parenteral es una buena alternativa, pero tiene sus complicaciones. Complicaciones nutricionales, complicaciones a nivel de tubo digestivo, riesgos de sepsis, riesgos de distensión abdominal que pueden provocar inclusive mayor complicación en el paciente. Otro de los problemas que tenemos, ya han visto ustedes, la inserción del catéter venoso central puede producir infección, produciendo lo que se llama la sepsis por catéter venoso central. Entonces, no es que la NPT es una cosa libre de problemas, sí tiene algunos problemas muy importantes. Es un poquito el resumen entre la nutrición enteral y la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición enteral se puede hacer con sondas, un poco traumáticas. En cambio, las invasivas, como la gastrostomía y ionostomía, tienen indicaciones en específico. La nutrición parenteral ya hemos dicho que puede ser una buena alternativa, puede ser una nutrición parenteral total, ¿no?, para recuperar al paciente. Puede haber una nutrición parenteral parcial o complementaria para complementar la nutrición enteral que le estoy indicando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tuviesen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Gracias, Braulio. Gracias, Bueno, en realidad, como ven ustedes en resumen, podemos decir que es una alternativa que tiene que tener el cirujano para mejorar el estado nutricional del paciente. Primero, identificar el problema y buscar la mejor alternativa al paciente. Le damos enteral cuando el tubo digestivo está funcionante, o en el caso contrario, nutrición parenteral, ¿no? Y tener en cuenta que la nutrición parenteral tiene también sus riesgos, así como quizás mucho menos, porque es más fisiológica la nutrición enteral. Si no más preguntas. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Disculpe, por favor, ¿cree que nos pueda pasar sus diapositivas? Ya, yo se los envío, se lo puedo enviar por el chat, ¿no? Sí, doctor. A ver, voy a intentar enviarles por el chat de acá, ¿ya?
del aula. A ver, voy Ya. a... O si no, alguien me puede mandar, la delegada me puede mandar su correo por el chat, yo le mando por ahí. Sí, doctor, Hola. ahorita le escribo el correo del delegado del curso para que le Ya, envíe. yo le mando, ya, perfecto. A ver, le escribo por el chat su correo. Espera. Sí, sí. Ya, Gilmar, ¿no? Gilmar Hurtado. Sí, Gilmar Ya, Hurtado. Ujú. ya, está bien, a ver, Gracias, doctor. ya.